Llega a los cines. Yo soy un artista. Una historia de amor basada en una historia real. Hugh Jackman. Podríamos llamarnos Lightning and Thunder. Kate Hudson. ¿Tú serías el rayo y yo el trueno? Songs and Blue. Canción para dos. 9 de enero exclusivamente en cines. Te aviso, va a sonar muy fuerte. Ser Podcast. Kauslan y Diego Salgado son críticos de cine, son divulgadores que nos acercan con una mirada única a la cultura actual, ya sea el cine, ya sea el cómic. Y precisamente hoy no vamos a hablar de cine, vamos a adentrarnos en este territorio porque han publicado Viñetaria, Historia Universal de las Autoras de cómic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pepa? Muchas gracias por tenernos por aquí. No, un placer, encantada. Gracias. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer esta ambiciosa y rigurosa obra? Que digamos, que recoge como... No sé si había una antología similar antes sobre las autoras de cómic y en qué momento decidís hay que hacerla, vamos a ponernos manos a la obra y si ha sido fácil también. Bueno, sencillo no ha sido, eso podemos decirlo ya desde el principio, pero sí creemos que, además como tú apuntas, es único por lo que nosotros tenemos detectado, es un artefacto único en el sentido de que abarca desde el 19 hasta el presente y la ambición de toda la geografía global, ¿no? Y desde luego es verdad que enfocado más en los territorios y economías más ligadas y desarrolladas al maravilloso mundo del cómic, como es el ámbito anglosajón, especialmente Estados Unidos, el manga en Japón y el territorio europeo, y sí entendíamos que era necesario en la medida también en la que muchos compañeros, colegas y compañeras sobre todo estaban trabajando desde una perspectiva genealógica y lo están haciendo además ahora. Entendemos también que cuando siempre es recurrente este discurso de no hay autoras y después de esta última década de la cuarta ola feminista y de todo el trabajo de distintas colectivas, colegas y compañeras que se sigue insistiendo en ello, pues la verdad es que queríamos también con una artefacto viñetaria, con este universo desde luego que habitar y pues queríamos también hacer ese statement, por así decirlo, ¿no? En este aspecto el statement nos lo aceptó Cátedra, que la verdad es que ha sido muy generosa con nosotros, la editorial. Nosotros confiábamos en Cátedra, se lo propusimos nosotros, porque Cátedra ya tiene un fondo en la colección de Signo e Imagen de libros sobre cómic muy históricos, muy significativos. Y efectivamente Cátedra acogió con entusiasmo la propuesta y como te decimos, ha sido muy generosa con nosotros, se ha esforzado muchísimo en la edición. Es preciosa, es preciosa. Sí, las ilustraciones, nosotros siempre decimos lo mismo, que más allá de que a uno le gusta el contenido del libro, solo por el aspecto gráfico y el ladrillo que es el libro ya vale la pena, porque ha hecho un trabajo inmenso la editorial y nuestro editor en particular, Raúl García Bravo. De hecho lo iba a traer, pero moverlo desde casa no es fácil. Bueno, yo creo que vamos a si hay reedición, la banda desde luego va a tener que va a estar relacionada con desde el tamaño y también la política del tamaño como arma de autodefensa feminista, sin duda. Me parece fantástico, o sea, nada que añadir. Sí quería preguntaros, ahora entramos en detalle, pero así en líneas generales, ¿qué papel diríais que han desempeñado las autoras de cómic a lo largo de la historia? Bueno, en este aspecto, Elisa y yo siempre hablamos un poco, cuando investigamos, hablamos un poco de que hay que defender el rigor. Es decir, no se puede decir que haya sido un papel monumental, porque no sería faltar a la verdad. Ahora, eso no nos interesa tanto, porque el hecho es lo que decía Elisa, lo primero que ha habido desde el 19 hasta hoy, eso es evidente, eso queda más que claro en el libro, además en todas las geografías, en todas las latitudes, en todos los sistemas económicos, políticos, sociales y culturales, y sobre todo lo más importante, a nosotros no nos importa tanto que haya habido autoras más o
menos importantes, porque como te digo, no las ha habido a un nivel comparable al de los hombres, sino el hecho de que podamos trazar a través de la existencia de unas y otras en diversos formatos del cómic, desde el comic book a la novela gráfica, las tiras de prensa, la ilustración del 19, una genealogía, una hilación entre todas ellas que nos permita trazar un mapa mucho más interesante, no ya de las mujeres en el medio, sino del medio. Y esto nos parece muy importante, porque gracias a investigar a las autoras, la visión que aportamos del medio es diferente, creemos, en bastantes aspectos fundamentales a la que existía hasta ahora. Entonces no es una cuestión de nombres, sino de trazar una serie de conexiones y de redes que nos ayudan a descubrir a estas autoras y también al medio. A nosotros nos preocupaba el que se pudiera considerar un catálogo, porque desde luego no es un catálogo de nombres y tampoco es solamente está enfocado en las autoras. Sí queríamos, desde luego, poner el foco en que siempre ha habido mujeres, puede haber más o menos protagonismo en la retaguardia o dependiendo de cada una de las épocas y también de las geografías, pero siempre que buscas hay mujeres y por eso esa negación de no ha habido, no hay, es algo que desde luego con estas casi 600 páginas queremos dejar claro que sí, que siempre las hay de una u otra manera, y también el hecho de, si no las ha habido en determinados momentos, también por qué ha sido, a qué se ha debido y por qué tenemos que seguir investigando, porque también ha habido muchos lugares comunes que en otras épocas se ha investigado también de otras maneras, también con las herramientas que había, y desde luego el feminismo da una herramienta muy interesante, la genealogía feminista es una de ellas, para poder trabajar desde otras perspectivas que nos permitan, como decía Diego, recorrer esa historia del medio en las intersecciones también con otras disciplinas, y desde luego el hecho de cómo las distintas olas del feminismo han tenido mucho que ver con los momentos de mayor visibilidad y también de desarrollo de carreras profesionales de muchísimas de ellas. Eso es muy interesante, lo de las olas del feminismo, y lo que decías de no queremos que sea un catálogo, ¿no? Porque atendéis a muchos criterios que generalmente en las genealogías pues es un orden cronológico. Aquí hay un orden cronológico, evidentemente, porque facilita, ¿no?, el empuje, la evolución de la historia, pero también está la geografía, que lo has mencionado, Elisa. También atendéis a los sistemas de producción, atendéis a esa contextualización en cada momento, y hay cierto análisis crítico de qué obras se están haciendo. ¿Cómo es encajar todos estos criterios, ¿no?, para formalizar el resultado final? Bueno, también esto ha devenido en el trabajo que llevamos haciendo en ya bastante tiempo y en obras, desde luego, como en Supernovas o desde luego también en la dedicada a la historia del sello Vértigo, ¿no? Pero yo creo que hemos ido sofisticando, y aquí hemos la estrategia y hemos aumentado la apuesta. Ostras, sin duda. Sí. Sí, porque además esto es un tema que de hecho es curioso, porque tanto Elisa como yo, cuando no trabajábamos y estábamos juntos, los dos lo hacíamos cada uno por nuestro lado. Es decir, no se puede entender una película o un cómic sin todos los aspectos que lo rodean, y no se puede hablar de autorías, no se puede hablar de feminismo, no se puede hablar de nada de tipo político o artístico si no tienes en cuenta todo el contexto. Para entender, por ejemplo, el cómic, y esto es muy importante cuando hablamos de otras geografías, hay que entender básicamente que el cómic, como aparato de masas, es fruto de la cultura de masas capitalista. Eso no se puede negar. Entonces, cómo se imbrican, por ejemplo, todas las olas feministas en ese capitalismo, desde la primera ola con el sufragio a, por ejemplo, la segunda ola con el Women's Lib en plena crisis de los 70, o, por ejemplo, la brutal ola de los últimos años, en relación también incluso con la crisis económica a partir de 2008, que dispara los movimientos sociales, etcétera. Es imposible, insisto, hablar de arte o hablar de movimiento si no se analiza todo a la vez, que a veces es muy complicado, pero también creemos que es lo satisfactorio, que es que si el lector no saca por un lado, puede sacar por otro, porque atendemos muchos puntos de vista. Y empezáis con la ilustración, es el primer capítulo. ¿Por qué empezáis ahí? ¿Qué tiene esto que ver con lo que pasará después? Bueno, eso tiene mucho que ver, desde luego, con la evolución de el espacio público y privado, y cómo se van desarrollando también las mujeres a partir de una educación que les es permitida también todo se ha dicho, en una clase social muy determinada en la época, y cómo eso hay que tenerlo muy en cuenta para
para poder luego entender, comprender cómo se van incorporando también a lo que son ya los periódicos, los mass media, en ese boom de todo lo que es lo que entendemos por la sociedad de masas, y cómo las mujeres también entran en ese mercado en gran medida por esa misma explosión, es decir, porque se necesita mano de obra, se necesita talento, y ahí estaban también ellas, ¿no? Entonces entendíamos también que es importante en un sentido socioeconómico, pero también crítico y artístico, y sobre todo para comprender el medio, entender de dónde proviene, porque ahí también, digamos, ha habido, en lo que tiene que ver con la autoría y la conciencia de la autoría y de los feminismos, siempre se ha intentado acotar a determinadas épocas, especialmente a partir de finales de los 60, los 70, es decir, la segunda ola feminista, y nos interesaba sobre todo poder ampliar ese espectro y entender y comprender una vez más que ha habido mujeres también en la prensa sufragista, en la prensa también llamada femenina, y en la prensa de masas, en el humor gráfico también. Es decir, hay toda una serie de ámbitos que normalmente no se habían tenido en cuenta, y nosotros queríamos sobre todo poner el foco también en ello para poder explicarlo en toda su complejidad histórica y socioeconómica, desde luego, y por ende también gráfica y artística. Y hay he apuntado dos pioneras que me ha parecido curioso, ¿no? Que aquí en España, en blanco y negro, Laura Albéniz y Ana María Smith. También habláis de lo que pasó en España, ¿no? Es importante porque estamos aquí. No sé si fue un poco, o esta cosa, no sé si es un tópico, que los españoles siempre hemos sido más rezagados en todo, o en el caso de las autoras también es otro de los tópicos que nos hemos repetido, como el no hay mujeres. Bueno, un poco rezagados, sí, vamos, porque es un tema que de nuevo es económico, y de cómo está constituido un país a lo largo de un siglo. El siglo XIX español, como sabemos todos, pues es bastante dramático. Había una gran pobreza. Hay que darse cuenta, por ejemplo, cuando analizas la cifra de que en 1870 en Alemania, por ejemplo, el 70% de la población sabía las letras esenciales, es decir, sabía leer y escribir. Eso ni de lejos sucede en España. Entonces España tiene un progreso más lento, pero es verdad que en el salto entre el siglo XIX y XX, en línea con reformas políticas y sociales, pues también se produce efectivamente una gran incorporación de las mujeres, más a la ilustración que al cómic. Y esto vuelve un poco a lo que decía Elisa. En el libro hay un diálogo constante, porque además ha vuelto a estar este tema de moda en los últimos años, gracias a que el cómic ha mutado mucho a nivel formal. ¿Y qué es ilustración y qué es cómic? Las mujeres normalmente han encontrado un asentamiento más agradable para ellas, menos costoso, menos marginal, por decirlo de alguna manera, en la ilustración, y estas ilustradoras que citas son ejemplo de mujeres educadas, mujeres de una cierta clase social, que efectivamente pueden expresarse gracias al auge de la prensa, ya sea infantil o ya sea asignada femenina, o de modas, de tendencias, pueden empezar a expresarse. Y esto también hay que decirlo con todas las asignaciones que se quiera, es una forma de visibilidad. Hay que darse cuenta de que durante todo el XIX, cuando se forma el gran arte plástico, la pintura, la escultura, las mujeres tienen muchos problemas que en las academias de arte, etcétera. El auge de la prensa es una democratización en muchos aspectos, y también es una democratización en lo que supone que las mujeres puedan entrar a ilustrar, a tener un papel mucho mayor que en otras disciplinas artísticas. Y ahí, no sé si hay una constante en que muchas autoras empezaran por el cómic infantil y juvenil, hablabas de revistas femeninas, no sé si esto era una constante, pero era también una posibilidad de expresar ahí, ¿no? Que quizá puede haber cierto prejuicio por parte de algunos lectores, y sin embargo era una manera de mostrar su arte también. Claro, eso desde luego, pero también hay que entender que estamos en los procesos de hostigamiento, ¿no?, de la esfera pública también en no pocas ocasiones, o de asignaciones, ¿no? Sobre todo por lo que también comentaba Diego, ¿no?, donde se puede estar a fin de cuentas más cómoda, porque no se puede estar luchando constantemente. Sí es cierto que las épocas como la primera ola sufragista, con la prensa sufragista, sobre todo en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos especialmente,
permanente, es interesante cómo también crea una conciencia de qué se puede hacer con ese dinero, y es también apoyar a las colegas y a las compañeras, ¿no? Y crear una red que pudiera sostener también esa independencia. En eso, todo se ha dicho, las estadounidenses han sido siempre muy pragmáticas y también vieron, por ejemplo, la importancia de tener el control sobre la propiedad intelectual para poder capitalizarla en su favor. Y eso hay bastantes ejemplos de ello a lo largo de estos primeros 50 años, ¿no? Y claro, no es baladí, hay que tenerlo muy en cuenta, porque a fin de cuentas, bueno, esa independencia pues te crea una libertad de movimiento, te permite una libertad de movimiento y de tomar unas decisiones que de otra manera, dependiendo del compañero, pues no es tan tan sencillo, ¿no? El divorcio tiene mucho que ver también en ello, ¿no? Permite, o sea, la evolución de normas y de la política en determinados países, desde luego tiene mucho que ver también con esa digamos, tampoco podemos hablar de progreso, ¿no? Porque siempre hay como unos momentos también, por ejemplo, también lo comentábamos, ¿no? Como las guerras también son momentos de despertar en gran medida porque los compañeros se van al frente y entonces se crean unas oportunidades de trabajo y de visibilidad, y también de despertar a unas mismas, ¿no? A ellas mismas diciendo, bueno, es que en realidad me habían dicho que no se podría, que mi lugar era otro, y esto está muy bien y esto me gusta. Entonces, claro, los 50 fueron una época también complicada, ¿no? En esa reprogramación y reseducción por la vía del volver al hogar, que decían, pero bueno, ¿qué me estás contando? Es con lo interesante que había estado siendo esto, ¿no? Pero a la vez también eso permanece, por ejemplo, que citábamos la prensa femenina, o más dedicada a los temas del hogar y demás, que ahí también se desarrollaron autoras de humor gráfico con, digamos, una voluntad aplicada, incisiva y crítica más interesante y desde luego evidente de lo que pudiera parecer a priori. Volvemos otra vez a esos lugares comunes, ¿no? Como por ejemplo el cómic femenino también ha sido muy juzgado en esa categorización de, bueno, es verdad que desde luego había unas direcciones, ¿no? En cómo se debía comportar unas y otros, pero a la vez también había una cierta agencia y desde luego cómo era leído. ¿Y en la guerra civil? Porque también tenéis un capítulo dedicado a la guerra civil. ¿Pasó lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial? ¿Las mujeres toman el poder de alguna manera? ¿O la guerra civil, que fue una lucha también entre, ¿no? Tenemos también de imaginarios, ¿no? No sé si ahí las mujeres también tuvieron la misma, con luego ya la llegada del franquismo, que esa equivalencia a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Sí, se produce también dentro siempre de que España era mucho más frágil económicamente y la prensa también lo era, pero sabes que uno de los fenómenos más peculiares y más fascinantes de la Guerra Civil Española es el tema de cómo se desarrolla una prensa de izquierdas y una de derechas, no solo generalista, sino también en cuestión de propaganda, etcétera. Entonces, si hay figuras en el bando republicano como la de Lola Anglada, por ejemplo, o en el bando franquista como la de Consuelo Gil, que son figuras fascinantes, la verdad, con una gran agencia e incluso con una gran independencia. El caso de Lola Anglada estaba muy significada, por supuesto, con los ideales de la libertad, de la democracia, etcétera, pero, por ejemplo, hay figuras como la de Consuelo Gil que se supieron manejar con mucha ambigüedad en momentos muy difíciles no solo del primer franquismo, sino de la propia guerra, con gran inteligencia, pensando que los lectores, los niños y las niñas, por ejemplo, eran más inteligentes de lo que podía esperarse de tener que estarles dando la vara con los ideales de la nación, etcétera. Entonces son figuras muy interesantes, como decía Elisa, en los momentos críticos surgen figuras mucho más, no voy a decir interesantes, pero en cierto modo sí, de lo que se puede dar en la cotidianidad. Figuras que están obligadas por circunstancias críticas a desarrollar no solo talento, sino ingenio, y este tipo, Anglada o Consuelo Gil, son ejemplo de ello. Y el mercado también ha intentado canalizar los gustos de los lectores. Esto es obvio, pasa en el cine, pasa en el cómic. No sé si una de las formas ha sido el para chicos y para chicas, y si esto ha sufrido una evolución, si veis que esto se haya cambiado, ¿no?
Bueno, esto es muy interesante porque desde luego hay muchas colegas que han analizado esta segregación, como decía antes, desde una perspectiva, desde luego, de la producción muy crítica, y nosotros la verdad es que siempre hemos sido también bastante, bueno, podríamos decir a lo mejor un poco ingenuos, ¿no? Por creer que todos, todas tenemos esa, y desde luego que lo tenemos. Estoy haciendo un poco de humor, pero sí entendemos que la capacidad crítica del receptor, de la receptora, tiene mucho que ver también para, digamos, desactivar incluso esas asignaciones, ¿no? Si desde luego había, bueno, pues el tema de las aventuras, la acción y demás más dedicada a los chicos, y todo lo que tenía que ver más con las emociones y con, bueno, con el cómic más de romance y demás, ¿no? Digamos, más orientado a la educación de las chicas, ¿no? Pero sí, esto por eso nos gusta que, no sé, ejemplos como el de Esther y su mundo, de Pura Campos y Philip Douglas, que a fin de cuentas estaba también pensado para otro tipo de público, pero que aquí llegó en una época bastante gris. Sí nos interesa sobre todo esa capacidad, ese potencial de subversión que tiene la cultura popular, y que entendemos, por ejemplo, que un Esther y su mundo, entendemos porque sabemos, hemos contrastado también que no solo ha afectado y de una manera bastante importante a varias generaciones de lectoras, sino también de lectores, ¿no? De hermanos y colegas y compañeros que desde luego también se veían seducidos por las aventuras de Esther, hasta el punto de que ahora mismo tenemos la boda de Esther firmada por Anneke y Carlos Portela, y que está siendo un auténtico acontecimiento, ¿no? Y mencionabas que en parte una de las cosas bonitas de Viñetaria es cómo las mujeres, o sí que ha habido unas líneas, ¿no? En que unas se han influido a otras, ¿no? Y ha habido unas, se podría añadir como que de una cosa salta a la otra. Me estoy un poco espesa hoy, como veis. Pero es curioso también porque habláis de duplas entre hombres y mujeres. Vosotros sois una dupla, que esto es muy interesante. Y es verdad que esas duplas también permiten hacer uniones muy curiosas, ¿no? O sinergias muy curiosas, ¿no? A nosotros es que nos interesa mucho ese fenómeno porque creemos que existe una mitomanía en el cine y en el cómic, que es el de la autoría. Siempre ha sido el autor señor, y en los últimos años estamos atendiendo un poco también a la mitomanía de la autora mujer, y sin embargo hay que darse cuenta de que, como es normal, como pasa en todas las profesiones, en las relaciones sentimentales, etcétera, las relaciones incluso en el seno de la pareja a nivel de creatividad son mucho más fluidas que hablar de un autor o una autora, y a veces no solo incluso cuando hablamos de parejas, sino cuando hablamos de hermanos, de familia, etcétera. En el caso del cómic, efectivamente te encuentras muchísimos casos de autoras que están respaldadas por hombres, ya sea en un aspecto de incluso hacerles de secretario, que no tiene, por supuesto, nada de negativo ni peyorativo, porque la labor creativa es muy pesada y requiere de mucho trabajo, hasta el punto de entintadores, coloristas, etcétera. Igual que, por cierto, también hay que redescubrir ahora que muchos autores mitificados del cómic pues también han tenido detrás no solo mujeres, sino hermanas, familias enteras dedicadas a que, mientras el autor estaba haciendo su obra, que bastante le costaba, porque a lo mejor una plancha dominical de Hal Foster, El Príncipe Valiente, se tiraba una semana, pues detrás había un ejército de personas, normalmente mujeres, que le estaban haciendo todo lo demás. Entonces, en este aspecto, lo que nos gusta destacar es el hecho de que hay que pensar el arte y la cultura de una manera mucho más orgánica, no con esta mitomanía, insisto, que es muy poco generosa con lo que es nuestra propia vida. Insisto en que todas las personas que creamos, que estamos en medios, sabemos perfectamente cómo funciona la realidad de las cosas. Tú no puedes cortar aquí y decir yo soy yo, tú eres tú. Las cosas no funcionan así. Es el tema de la autoría colectiva, que es un poco lo que también queríamos poner el foco, y en el mapa de relaciones, que no solo son familiares, también hay que entender que el cómic es en muchas de las épocas un trabajo colectivo, ¿no? Y que muchas veces no está firmado, que en esos equipos de trabajo ha habido mucha gente que ni siquiera aparece. Yo lo defendía sobre todo también de cara a futuras investigaciones, sobre todo cuando a día de hoy hay muchos compañeros y compañeras que trabajan de manera colectiva pero no lo acreditan, lo sabes, porque como nos conocemos entre todas y demás, pues sí, acuérdate que esto para poder llegar al deadline, y dices, oye, esto yo lo necesito saber, porque si no luego entramos en estas mitomanías, como decía Diego, en torno a la figura de lo autoral. Yo aquí ya no voy a decir si autor o autora, sino lo autoral como ya casi como marca, ¿no? Y bueno,
incluso si eso lo entendemos también como marca, como empresa, y todas las personas que están sumadas a esa empresa, nunca mejor dicho, pues es lo que desde luego nos parecía muy interesante de poder, digamos, visibilizar y cambiar un poco la perspectiva, cambiar un poco el chip. Luego también hay homenaje a las pioneras del cómic, a Trina Robbins, por ejemplo, a otras muchas. Me consta porque sé que Elisa ha rendido muchos homenajes últimamente. ¿Hasta qué punto es también importante, ¿no? que estas pioneras o que estas mujeres, que muchas de ellas o han muerto recientemente o todavía están con vida, también vean ese cariño, ese homenaje o esa reivindicación de su trabajo? De su trabajo y también de sus familias, porque muchas de ellas ya no están, y también sus familias han ido incluso redescubriendo, ¿no?, la labor de muchas de sus madres, y yo creo que es importante en la medida también porque comentabas tú antes el tema de hasta qué punto unas han influido en otras y demás, pero hay que tener en cuenta que hay momentos históricos en los que o por lo que sea no se pone especial atención a esa genealogía, ¿no? Mi generación hemos trabajado en gran medida por ello, porque muchas de las colegas y compañeras decían, espérate, ¿cómo se puede seguir diciendo que no hay autoras, ¿no? Pero es que yo tampoco las conozco. ¿Y por qué no las conozco, ¿no? ¿Por qué no conozco a una Nuria Pompeya? ¿Por qué no conozco a una Montse Clavé, Marica Vila, que las tenemos además entre nosotras y que además están trabajando a día de hoy? Entonces, ¿cómo sumar estas fuerzas intergeneracionales y sobre todo para proyectar para las generaciones futuras, para ellos, para ellas y para nuestra propia genealogía del cómic, ¿no? Creemos que es muy, muy importante el hecho, además, de que justamente ha fallecido Trina Robbins en el momento en el que estábamos sacando el libro. Además, la íbamos a traer aquí al concierto. Bueno, ojalá un concierto. Me encantaría escucharos. Un concierto dibujado estaría en el Congreso de Genealogías Feministas de la Complutense, y también iba a estar en el Salón del Cómic de Barcelona, pero no pudo ser. Estaba además con un ánimo increíble. Coincidimos con ella en la San Diego Comic Con del año pasado y estaba, auténticamente a tope. Pero justo también, ¿no?, se ha precipitado también a Diane Nomin o a Lynn Kominsky, también las hemos perdido en muy poquito tiempo, y luego en nuestra genealogía hemos perdido a Trini Tinture hace nada, o a Isabel Basamat, ¿no? Y claro, esto es importante, ellas y ellos, es decir, nuestra historia del cómic es una historia, yo creo que por trabajar mucho, hay muchos compañeros, compañeras que estamos en ello, pero creo que también hay que trabajar mucho todavía y reivindicar nuestro patrimonio gráfico, que ahí yo creo que hay una vertiente que Diego y yo estamos muy, muy interesados en que eso se trabaje, desde luego, también desde las normativas necesarias para poder preservarlo, desde luego. Quería preguntaros también por cómo ha sido la presencia de autoras en el caso de los superhéroes, que sé que es un tema que también manejáis, porque bueno, es curioso, ¿no?, que ahora que Hollywood nos dice muchas cosas, pero ¿cómo ha sido realmente? ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno, el superhéroe nace con la Segunda Guerra Mundial y nace con un motivo eminentemente propagandístico, y en ese caso efectivamente pues vuelve a suceder el hecho de que como los hombres están en combate, cuando nace en Estados Unidos el comic book, pues hay un gran espacio para que surjan un grupo de autoras, y también para que surjan incluso clanes. Hablando de parejas creativas que hablábamos antes, pues surge el clan Marston, de William Wollstonecraft Marston, su esposa, incluso su amante, un grupo de personas muy interesante. Su clan, no vamos a categorizar. Sí, pero bueno, porque es un tema muy poliamoroso y muy especial que da lugar a Wonder Woman, que es sin duda el personaje de cómic más feminista que ha existido nunca, al menos en la época del clan Marston, y surge, como te decíamos, pues un buen montón de autoras que, de nuevo, volvemos a lo mismo, hay que ser generosos. Son autoras que trabajan desde una codificación muy grande, tanto de los personajes como de cómo se producen esos cómics, pero dentro de ese acotamiento, con la sensualidad, con todos esos aspectos, pues efectivamente sí da lugar a las primeras heroínas potentes de aventura, de acción, personajes además muy vistosos, muy elegantes, muy glamurosos. Y políticos también, incluso pidiendo muchas de ellas, la sindicación en las páginas, sobre todo en determinada época, ¿no? Antes ya del Comics Code y de toda esa domesticación, ¿no?, de los cómics, no solo de señoras.
Me gustaría también recalcar una figura que me ha parecido muy interesante, que es la de Jackie Orbs. No sé si lo he pronunciado bien, que es la primera mujer autora afroamericana. ¿Hasta qué punto es importante su figura y cómo fue? Contadnos un poco cómo fue también su trabajo. Bueno, Jackie Holmes es muy interesante su figura, efectivamente, por ser la primera historietista importante afroamericana, pero también porque representa cómo se movió la comunidad afroamericana en el seno de la cultura popular. Si Jackie Holmes triunfa es porque, y esto también son descubrimientos que se hacen que son muy interesantes, porque existe toda una cultura afroamericana en paralelo a la blanca en Estados Unidos, que tiene su propia prensa, tiene sus propios cómics, tiene una propia producción que circula de una manera más o menos artesanal, pero que funciona muy bien. Entonces Jackie Holmes se imbrica en esa cultura y efectivamente se convierte en un auténtico icono que además tiene una significación política muy importante, porque desde muy temprano en los cómics de Holmes no solo se habla de la experiencia de la mujer negra afroamericana, que también estaba minusvalorada frente a la visión habitual del afroamericano, por estereotipada que fuese, sino porque además en sus tiras de prensa, en sus viñetas, hay muchos comentarios bastante ácidos sobre lo que es el arte mainstream, lo que es la alta cultura, por supuesto la erradicación total en esa alta cultura de la experiencia afroamericana, de la vivencia afroamericana. Entonces es una figura que no es que sea importantísima a nivel mediático, pero sí tiene lo que sobre todo es la cultura de la Segunda Guerra Mundial y posterior en Estados Unidos, tiene una importancia fundamental para hablarnos de nuevo, como decía Lisa, de que había también autoras que eran diversas, que sabían manejarse en un entorno muy hostil en la época. Y antes, no sé quién de los dos lo habéis mencionado, pero que el cómic surge en la cultura de masas, en el capitalismo, pero el cómic llega, como el capitalismo, allende los mares, ¿no? Entonces tenemos el manga, tenemos Persépolis, tenemos autoras en otras geografías, que eso también es importante en el libro. ¿Cómo es esa relación entre lo que es la cultura de masas americana propiamente con la idiosincrasia de cada uno de los países? Bueno, esto es muy interesante, es un reto además histórico y depende mucho de cada uno de los mercados y de las épocas, y también depende de cada uno de los lugares y de las geografías, porque aquí también aplicar una perspectiva muy consciente de cómo ha funcionado el colonialismo también tiene mucho que ver con cómo se han ido desarrollando las diferentes industrias editoriales y desde luego de comunicación, ¿no? Entonces eso viene muy marcado, como tú comentabas, el capitalismo aquí ha sido, pues, digamos, la autopista que ha construido, ¿no?, todos estos canales que a fin de cuentas estamos hablando de una parte cultural, pero también de una parte económica, ¿no? Y cada una de las geografías y de los momentos geográficos ha tenido también su desarrollo y su idiosincrasia, y por eso también, podemos entrar siempre en estos lugares comunes que lo que lleva toda investigación es lo interesante a descubrirte que, por ejemplo, en países como países y continentes como Australia había también toda una industria y también una serie de nombres, pero no solo, sino también, como decía, esos canales canales coloniales también habían influido en gran medida en qué autoras también, qué autores y qué autoras se dedican al maravilloso mundo del cómic. Aquí también hay que hacer un apunte, y es que ese colonialismo sigue existiendo, ¿eh? Es decir, no cabe negar que, por ejemplo, en países árabes, por ejemplo, ahora mismo, en algunos países asiáticos, hay una paradoja un poco irresoluble entre el hecho de que anhelan la libertad. Hay mujeres, hay creadores que aspiran a la libertad ejerciendo o usando unas herramientas que vienen de Occidente, pero no cabe negar que esas herramientas que vienen de Occidente, hablamos, por ejemplo, del audiovisual de un Netflix o de grandes editoriales norteamericanas y europeas, imponen también una visión que tiene también muchísimos problemas a la hora de si estás legitimando realmente la cultura autóctona, la vivencia de las mujeres autóctonas, o si estás jugando un poco a ese terreno de la diversidad confuso y etéreo en el cual todo vale y en el cual nada dice nada políticamente. O sea que ese tema del colonialismo en el tema del cómic sigue muy vigente. Sí, y en general, en la vida en general. Decíais que, claro, acercarnos a ver la genealogía de las autoras, a estudiar la historia de las autoras del cómic, ha permitido no solo ver cómo era el trabajo de las autoras, sino ver cómo era el medio en general. ¿Qué habéis descubierto sobre el medio, sobre el cómic, que no supierais o que os haya sorprendido?
Bueno, sobre todo lo que hemos sacado en conclusión es que si hay un medio que ha sido mutante es el cómic. Hay que darse cuenta de que por mucho que se hable, por ejemplo, ahora mismo de la crisis del cine, el cine básicamente, el entendimiento de la experiencia cine es ir a una sala o a un local especial donde se proyecta una película y tú la ves solo con otros espectadores. Si me hay que decirlo, el cómic desde que nace a partir de la ilustración, las tiras de prensa, el comic book o revista independiente de cómic, las revistas, el fenómeno de las revistas para adultos, el fenómeno de la novela gráfica de los últimos años. El fanzine, la autogestión. El fanzine, efectivamente, el underground, ahora mismo lo que Elisa y yo llamamos el cómic expandido, que es que el cómic está fluyendo hacia mezclarse con otras formas de artes plásticas, audiovisuales, etcétera. El cómic sabemos que es en abstracto, pero en cada época ha sido algo diferente. Esto es muy fascinante porque además esos cambios continuos de formatos, impulsados también por el capital, por el capitalismo, desde luego, todos esos cambios de formato han traído también nuevas oportunidades para las autoras. Sobre todo en los últimos años, la novela gráfica es indisociable del fenómeno de las autoras y el cómic más experimental que estamos estudiando ahora mismo, que estamos viviendo ahora mismo, tiene que ver muchísimo también con las autoras que en cierto modo llevan el liderazgo en bastantes aspectos en cuanto a vanguardia, experimentación, etcétera. Yo ahí también añadiría que sobre todo en el capítulo dedicado al presente, que es el más periodístico y por lo tanto también especulamos con todo esto que estaba comentando ahora mismo Diego, es el hecho de que las autoras también están muy comprometidas con todas las dinámicas de feminismo autogestionado y canales de fanzines y demás para, a fin de cuentas, tener una independencia de la industria y también de lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer. Y eso Internet ha tenido ha sido un punto de inflexión clave para poder desarrollar estas nuevas maneras también de visibilidad y podríamos decir de las mutaciones del medio desde la viñeta hasta la nueva idea de viñeta que podemos ver incluso desarrollada a partir de Instagram y de redes sociales, ¿no? Y de cómo eso también ha tenido luego pues su volcado en lo editorial y en estos equilibrios también que se están haciendo entre lo profesional y lo amateur, entre estas vertientes de lo editorial con perspectiva de futuro y el presente continuo que tiene que ver más también con lo alimenticio en las labores editoriales y de publicidad y demás, ¿no? Y ha sido muy difícil, y con esto acabo, ha sido muy difícil encontrar, porque claro, yo iba leyendo y quería apuntar todos los nombres y buscar todo. Entonces, claro, no sé si es fácil acceder, si ha sido difícil, ¿cómo ha sido el trabajo con los materiales? Bueno, ha habido la parte más tradicional que nos hemos basado, un poco hablando de lo que hablaba Elisa antes de Tina Robbins. Nosotros hemos pretendido con este libro que la persona que lea este libro lea a su vez todo lo que se ha realizado antes sobre cómic y autoras, porque creemos que no se puede hacer, que esto también es un vicio un poco a veces del mundo de la cultura, que es hacer como que no ha existido nada, ponerte unas orejeras y que estás descubriendo América. Pues no, ha habido muchas cosas y nosotros las reflejamos. Esto en lo tradicional y en lo nuevo, pues hay que decirlo, nos ha servido de mucho. Elisa y yo habíamos comentado en una ocasión que posiblemente sin los últimos avances de Internet habría sido imposible hacer este libro. Estamos hablando desde el contacto directo con analistas, con investigadores, que basta un mensaje directo a una persona que está a 6.000 kilómetros de distancia, a la traducción automática gracias a los traductores de Google, al Google Books, a los repositorios digitales de textos, a las descargas alegales de textos académicos. Es decir, es Internet la que puede procurar que se pueda hacer ahora mismo un análisis más o menos serio, con criterio, de lo que está ocurriendo en Yemen a nivel de cómic, sino de otra manera es absolutamente imposible. Y además el trabajo genealógico no es solo de las autoras y digamos de todas las mujeres que han participado en la industria del cómic desde el 19 hasta nuestros días, sino también de todo el trabajo genealógico que supone todas y todos quienes han trabajado en la investigación, y eso también es algo que queríamos que quedara muy claro, porque sin el trabajo de todas estas personas el nuestro no tiene sentido, y también queremos que a partir del nuestro pues fluya todas las ideas o posibles investigaciones o futuros libros que puedan partir de Viñetaria. Por eso Viñetaria nos gusta entenderlo también como con un universo planteado a habitar por todas aquellas que están ahora mismo investigando y aquellas
que están por investigar. Pues Elisa, Diego, muchísimas gracias y enhorabuena.